Hola, espero que estén muy bien. Y una vez más con una lectura interpretativa de Gaceta del Apocalipsis, www.gacetadelapocalipsis.com, la institución más ridícula del mundo. La monarquía es la institución más absurda y ridícula del mundo. Pero este no es un video sobre monarquía o república. En este video pretendemos enfocar el tema desde un punto de vista diferente. La herencia del poder no tiene una raíz biológica, sino que parte de una hábil pirueta intelectual. Es de hecho un invento genial, una creación abstracta, admirable en sus orígenes y sin duda derivada directa de nuestro desarrollo intelectual superior. Para encontrar los orígenes del poder hereditario, deberíamos sumergirnos en el estudio de las estructuras sociales de nuestros ancestros más primitivos y probablemente no llegaríamos a conclusiones definitivas al respecto, pues ni los propios antropólogos se ponen de acuerdo en ello. Pero sí podemos concordar que al menos en sus estadios iniciales, los puestos de poder y dominio en los grupos humanos más primitivos recaían en aquellos individuos que demostraban tener algún tipo de superioridad manifiesta sobre los demás. Es decir, las posiciones de poder se determinaban por una suerte de meritocracia. La posición de superioridad sobre el resto del grupo tendía a recaer sobre el más fuerte, el más persuasivo, el más carismático, el más sabio, el más experimentado o el más inteligente. Se trataba de un mecanismo de clasificación social basado en la siguiente lógica. Soy superior porque soy mejor. Este mecanismo lo encontramos constantemente en la propia naturaleza. Por ejemplo, lo podemos ver en la dinámica social de nuestros parientes más cercanos a nivel genético, los chimpancés y los gorilas, donde la autoridad en un grupo determinado recae en el macho que demuestra ser más fuerte. En algún momento perdido en la profundidad de los tiempos, algún individuo dominante dentro de una agrupación, probablemente una tribu, concebió una idea genial, un concepto mediante el cual perpetuar su dominio y el de sus descendientes sobre la comunidad sin tener que volver a demostrar ser el mejor. Ese concepto genial radicaba en hacer creer a los demás, y por la vía que fuera, que la superioridad era inherente y consustancial a su propio ser. En otras palabras, si el mecanismo de la autoridad en sus orígenes era soy superior porque soy el mejor, gracias a esta idea genial, el racionamiento pasó a ser soy mejor porque soy superior. Como podemos ver, no es lo mismo. Estamos ante un truco de lenguaje, un vuelco magistral de conceptos, una de las primeras obras maestras del pensamiento humano, porque en su origen la posición de superioridad estaba en función de una demostración constante y efectiva de fuerza, inteligencia, sabiduría o capacitación de algún tipo. Aquel que alcanzaba una posición de dominio debía demostrar a los demás su superioridad de forma activa y efectiva. En el segundo caso, en cambio, la superioridad está en función de sí misma. Deja de ser la consecuencia directa de un hecho real y se convierte en una definición, en un concepto abstracto que no requiere de demostración efectiva alguna. Evidentemente, no sabemos cómo acontecieron los hechos, dónde ni de qué manera, y tan solo si fue obra de un individuo o si se trató de un largo proceso. Pero fuera como fuera, este es el primer ejemplo de manipulación mental pura y dura sobre la población. El siguiente paso lógico es establecer la herencia por vía sanguínea de esa superioridad inherente y traspasarla a los descendientes. Algo fácil de conseguir, pues al fin y al cabo es solo un concepto imaginario fácilmente heredable. Si además el ejercicio del poder lleva asociado algún tipo de patrimonio material, aparece el primer caso de acumulación de riqueza hereditaria. Ese patrimonio acumulado en forma de riquezas es la base en la que se sustenta el poder real y tangible a nivel social de la aristocracia y la realeza a través de los tiempos. Pero lo más extraordinario del caso es que este mecanismo conceptual se basa en la presunción falsa de que alguien es superior a los demás sin tener que demostrarlo, algo que representa el fin de la meritocracia como motor básico de la evolución social humana. Alguien fabricó una mentira y los demás la creyeron.
Y la humanidad se transformó para siempre otorgando los puestos de dominio de las sociedades no a los mejores o a los más capacitados, sino a grupos de individuos sin ningún tipo de capacidad superior beneficiosa para el colectivo. Pero eso no es lo peor. Falta el mecanismo más aberrante de todos. El gran problema aparece con el paso de las generaciones. Generación tras generación, los descendientes de aristócratas y reyes, gracias a los recursos superiores de los que disponen, disfrutan de una serie de ventajas determinantes sobre el resto de la población. Para empezar, disponen de una mejor alimentación, hecho que repercute muy probablemente en un mejor desarrollo físico. Por otro lado, tienen acceso a una mejor formación y a una educación superior en todos los campos, especialmente en el terreno militar. A eso debemos añadir la promoción premeditada, por su parte, de la ignorancia y la limitación de recursos en las clases dominadas, con el fin de garantizar y perpetuar su posición de superioridad. La combinación de todos estos factores tiene una consecuencia lógica con el paso del tiempo, el arraigo de un fuerte sentimiento de superioridad de clase. La aristocracia se cree superior al resto de la población y al hacerlo está creyendo como si fuera cierta la falsedad original creada por sus remotos antepasados. Esto podría parecer algo meramente anecdótico, pero acaba generando consecuencias difícilmente previsibles en un principio. Y es que con el sentimiento de superioridad de clase, los aristócratas acaban creyendo que efectivamente su genética es superior a la de los demás. Y es aquí cuando deciden procrear exclusivamente entre miembros de su misma clase con el fin de garantizar la falsa superioridad de su genética y la limpieza de su sangre. Y así es como nos vemos abocados al mayor de los absurdos. Como todos sabemos, la procreación continuada entre miembros de un grupo reducido o de una misma familia o clan cerrado acaba desembocando irremisiblemente en endogamia y por lo tanto en deterioro genético, depresión endogámica. Y esa es la gran ironía del destino. Salvaguardando su presunta superioridad genética, los miembros de la aristocracia y de la realeza han conseguido degenerar su propia carga genética, convirtiéndose de hecho en una nutrida selección de seres potencialmente inferiores al resto, sobre todo en el aspecto intelectual. Somos el único ser de este planeta que ha otorgado posiciones de poder y privilegios sin razón lógica alguna, basada en la aptitud, a los peores especímenes de nuestra propia especie a nivel biológico. Algo que de por sí va en contra de nuestro progreso como seres vivos y que nos debería hacer dudar de nuestro nivel real de inteligencia y desarrollo, o como mínimo, invitarnos a redefinir estos conceptos. Alguna gente dirá que la mayoría de ellos están muy preparados, tienen estudios, una amplia cultura y que hablan varios idiomas. Y no se equivocarán con ello. Tienen acceso a una educación de élite y disponen de tiempo y recursos más que suficientes para maquillar sus carencias intelectuales y sus taras genéticas. Pero hagamos memoria. ¿Alguien recuerda a algún rey que haya hecho una aportación determinante al desarrollo científico o cultural humano? ¿Alguien recuerda a algún rey con capacidades artísticas manifiestas? ¿Algún rey que, por ejemplo, haya sido pintor, compositor o escritor? ¿Algún rey que haya inventado o descubierto algo útil alguna vez? Si los hay, podríamos contar los ejemplos con los dedos de una mano. A pesar de disfrutar de los mejores recursos, la mejor educación y disponer de más tiempo que los demás por no verse obligados a trabajar para garantizar su subsistencia, prácticamente ninguno de ellos ha sido capaz de aportar nada provechoso a la humanidad. Tal incapacidad manifiesta, expresada durante generaciones, es un indicio claro de la degeneración intelectual que sufren los miembros de las casas reales. De hecho, podemos comprobarlo cada día sin demasiado esfuerzo. Ni tan solo son capaces de escribir sus propios discursos, a pesar de que en la mayoría de países su función actual es meramente representativa y está cada vez más centrada en la comunicación, apenas saben transmitir emociones en sus parlamentos. Sus discursos tienen la misma carga emocional y la misma profundidad que la voz de una máquina de tabaco.
Es de dominio público cuáles son sus principales intereses e inquietudes en esta vida. El ocio, la diversión, la caza, el sexo, las fiestas y el alcohol. Pero para eso no hace falta ser de sangre azul. Podemos encontrar especímenes interesados en estas mismas cosas en cualquier taberna portuaria y con muchas más probabilidades de que dispongan de una genética sana. Repetimos lo que decíamos en un principio. No estamos hablando de una monarquía específica, hablamos del concepto de institución monárquica en sí, algo basado en un gran engaño y que acaba derivando en un disparate a escala biológica de tal magnitud que va en contra de todo mecanismo de progreso natural. Un claro ejemplo de cómo un simple concepto, una idea bien inoculada en la mente de los individuos, puede cambiar la evolución de toda una especie. Algo que demuestra que el gran campo de batalla de este mundo siempre ha sido, es y será la mente humana. Allí viven todas las cadenas y allí deben empezar todas las revoluciones.